¿Qué tal, amigos? Seguro que muchos de vosotros todavía tenéis por casa estos viejos cargadores con conectores totalmente desfasados o que prácticamente ya no existen y no encontráis ninguna utilidad para ellos. Simplemente podemos tirarlos a la basura o también podemos reutilizarlos para sustituir las pilas que todos conocemos, las de 1,5 voltios. Tanto en el formato AAA, estas pequeñas que veis aquí, como el formato AA. Bien, estos cargadores que veis aquí, todos tienen la característica común de ofrecer 5 voltios en corriente continua y luego una intensidad de corriente que varía entre los 500 mA y 1 amperio. Por lo tanto, los podemos utilizar para sustituir las pilas en aquellos dispositivos electrónicos que no requieran movilidad, es decir, que no los vayáis a transportar con vosotros. Bien, esos dispositivos pueden ser una pequeña radio que funcione con dos pilas del tipo AAA, como estas que veis aquí, funciona a 3 voltios. Ahora vamos a ver cómo lo podemos conectar. O también este pequeño atornillador eléctrico que tengo yo aquí, que funciona con 3 pilas del tamaño AA. Como veis, ya tengo conectadas aquí unas pinzas de cocodrilo de un cargador. Ahora vais a ver cómo funciona. Bien, para poder utilizar estos cargadores lo que vamos a hacer es quitar el conector que traen, simplemente lo cortamos. Y luego vamos a ver qué cables tiene en el interior. Si quitamos la cubierta aislante del cable, vemos que en el interior tiene dos hilos, uno rojo y otro que suele ser blanco o negro. El rojo es el positivo y el negro o blanco es el negativo. Eso lo debemos tener siempre en cuenta para poderlo reutilizar y aprovecharlo como sustituto de nuestras pilas. Bien, en estos hilos podemos conectar unas pinzas de cocodrilo, una que sea roja y otra que sea negra, para poder identificar el positivo y el negativo, como vais a ver a continuación. Bien, aquí estáis viendo un pequeño atornillador eléctrico que tengo, que funciona con 3 pilas del tipo AA, y he sustituido esas 3 pilas por este cargador de móvil, al que he conectado, como os he dicho, unas pinzas de cocodrilo, y las podéis ver conectadas a los terminales metálicos positivo y negativo. ¿Vale? Eso lo vais a identificar fácilmente porque suele venir identificado en la pila y en la tapa del dispositivo, como más y como menos. Este atornillador solo lo utilizo en el taller, prácticamente lo utilizo como si fuera un destornillador de precisión, con este tipo de puntas que veis aquí. Lleva un adaptador y luego se utilizan puntas de precisión. Lo coloco aquí y cuando lo conecto a un enchufe, pues este atornillador funciona perfectamente. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Nuestro cargador produce 5 voltios en corriente continua y este taladro lleva 3 pilas de tipo AA. Cada pila es 1,5 voltios. Como las pilas van conectadas en serie, en total consume 4,5 voltios, que como veis se aproxima mucho al voltaje que nos entrega nuestro cargador de móvil. Por lo tanto, yo puedo utilizar el atornillador directamente conectado al cargador de móvil. Pero ¿qué pasa en aquellos dispositivos electrónicos que requieran un voltaje menor? Como por ejemplo, esta pequeña radio que tengo yo aquí. Simplemente lleva 2 pilas de 1,5 voltios cada una del tipo AAA. Bien, aquí estáis viendo cómo van los terminales de las pilas. Aquí tenéis el positivo y aquí el negativo. Ahí se puede ver perfectamente, identificados, y las pilas se conectan en serie y necesita por lo tanto 3 voltios de corriente continua. Bien, en este caso no puedo conectar directamente el cargador porque el cargador produce 5 y solo necesitamos 3 voltios. ¿Qué hacemos en este caso? En el caso en el que necesitemos un voltaje inferior, podemos recurrir simplemente a un reductor de tensión, como este que tenemos aquí. Este es un modelo que nos incorpora un display donde nos puede mostrar tanto el voltaje de entrada, como el voltaje que tenemos en la salida, y lo vamos a poder regular con este pequeño potenciómetro que tenemos aquí. Vamos a conectar el cargador de móvil a la red. Ya tenemos tensión y como veis nos indica un voltaje de 5,8 voltios. Esto es voltaje en la entrada, es el voltaje que nos está entregando el cargador de móvil. Si yo presiono este botón, tenemos el voltaje en la salida, que en este caso son 5,4 voltios. Si yo quiero regular este voltaje, lo único que tengo que hacer es ajustar este pequeño potenciómetro que vemos aquí. Si yo lo giro a la derecha, el voltaje aumenta. Y si yo lo giro a la izquierda, el voltaje disminuye.
Necesitamos 3 voltios. Yo lo voy a dejar en 3 voltios, como estáis viendo aquí. Bien, una vez que tenemos ajustado el voltaje necesario al dispositivo, conectamos los clips de cocodrilo de la salida en los terminales de la salida. Aquí vemos el positivo y aquí el negativo. Por lo tanto, positivo y negativo. Y una vez que lo tenemos conectado, el aparato ya tiene alimentación eléctrica con el cargador de móvil. Lo encendemos, subimos el volumen, podemos cambiar la emisora. Y como veis, funciona perfectamente. La apagamos y de esta manera podéis alimentar diferentes dispositivos electrónicos para los que no necesitéis portabilidad, no necesitéis llevarlo fuera, por ejemplo. De esta manera lo podéis utilizar en casa perfectamente. Y por último, deciros que también lo podéis hacer al revés. Si necesitáis un voltaje superior a 5 voltios, podéis poner un incrementador de tensión. Estos circuitos son muy fáciles de encontrar y muy baratos. Como siempre, espero que os haya gustado este pequeño truco para reutilizar vuestros cargadores de móviles antiguos y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.